Londres, 1888. Las calles empedradas de Whitechapel estaban húmedas, cubiertas por una niebla densa que parecía respirar junto con la ciudad. Los faroles de gas arrojaban un resplandor mortecino, apenas suficiente para atravesar la oscuridad. Era un escenario de sombras y ecos lejanos, de pasos que resonaban entre callejones estrechos y cuerpos que se doblaban bajo el frío. En aquel paisaje siniestro nació un monstruo, no un personaje de ficción, no un fantasma de novela gótica, sino un asesino real que convirtió la noche en un espectáculo de terror. Lo llamaron Jack el Destripador. Durante semanas, Whitechapel se convirtió en su teatro macabro, y cada mujer que caminaba por esas calles sabía que podía ser la próxima. Bienvenido a este viaje al corazón del miedo, donde la historia y la sangre se mezclan con el mito. Suscríbete, comparte este episodio, comenta y deja tu like para seguir explorando juntos los misterios más oscuros de la humanidad. Whitechapel no era un barrio cualquiera. Era el reflejo más cruel de la desigualdad de la Inglaterra victoriana. Mientras los aristócratas celebraban bailes en salones iluminados con candelabros, en el East End reinaban la miseria, la enfermedad y la desesperanza. Calles repletas de mendigos, familias enteras hacinadas en habitaciones insalubres, y un crimen que respiraba en cada esquina. La prostitución no era una elección, era un recurso para sobrevivir. Miles de mujeres se vendían por unas monedas, algunas por un pedazo de pan, en un lugar donde la vida valía poco y la muerte llegaba con demasiada facilidad. La policía era débil, ineficiente, superada por la corrupción y la falta de recursos, y la prensa, hambrienta de morbo, alimentaba el miedo de la población con titulares cada vez más sensacionalistas. Whitechapel estaba lista para ser devorada por una bestia que escribiría su nombre con sangre. El primero de los asesinatos ocurrió la madrugada del 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols, conocida como Polly, fue hallada sin vida en Bucks Row. Su garganta había sido cortada con precisión, y su cuerpo presentaba horrendas mutilaciones. El asesino no era un simple criminal. Había una frialdad quirúrgica en su proceder, como si supiera exactamente dónde cortar. El 8 de septiembre, la oscuridad se llevó a Annie Chapman. Su cuerpo fue encontrado en el patio trasero de una casa, desfigurado de forma tan brutal que incluso los policías experimentados se estremecieron. La mutilación era más extrema que en el primer caso, como si el asesino estuviera perfeccionando su técnica. El 30 de septiembre sería recordado como la noche del doble evento. 2 víctimas en pocas horas. Elizabeth Stride fue encontrada primero, su garganta degollada, pero sin las terribles mutilaciones que caracterizaban a Jack. Algunos creen que el asesino fue interrumpido antes de terminar su trabajo, pero aquella misma noche, a pocas calles de distancia, Catherine Eddowes apareció muerta en Mitre Square. Su cuerpo estaba destrozado de manera indescriptible, el rostro desfigurado, los órganos internos extraídos con una precisión que solo alguien con conocimientos anatómicos podría lograr. La ciudad entera cayó en un estado de histeria colectiva. Y como si fuera poco, el asesino se burló de todos enviando cartas a la prensa y a la policía. Firmaba como Jack the Ripper, y en una de ellas, la famosa Dear Boss prometía continuar con su obra sangrienta. La más macabra, sin embargo, fue la conocida como From Hell, acompañada de medio riñón humano preservado en alcohol. El 9 de noviembre, Mary Jane Kelly, una joven de apenas 25 años, fue encontrada en su habitación en Miller's Court. Lo que la policía vio aquella mañana fue descrito como la escena más espantosa en la historia criminal de Londres. Su cuerpo había sido destrozado más allá del reconocimiento, su rostro desollado, sus órganos dispuestos en un espectáculo grotesco. Con ella terminó la serie oficial de los asesinatos del Destripador, pero no el miedo. La investigación fue un desastre. La policía recibió miles de cartas falsas, pistas contradictorias y testimonios dudosos.
Se entrevistaron cientos de sospechosos, desde carniceros hasta médicos, inmigrantes pobres y figuras de renombre, pero nunca se encontró a un culpable. La presión de la prensa se convirtió en un monstruo paralelo. Cada periódico competía por vender más ejemplares, alimentando la paranoia, acusando, especulando, incluso inventando conexiones inexistentes. Whitechapel se transformó en un tablero de sospecha constante, donde cualquier hombre podía ser señalado como el carnicero invisible que caminaba entre ellos. Con el paso del tiempo, nacieron teorías que intentaron explicar lo inexplicable. Algunos sostienen que Jack era un cirujano frustrado o un carnicero con habilidades precisas. Otros apuntan a los escalones más altos de la sociedad. Una de las teorías más populares involucra al príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, insinuando que los crímenes formaban parte de una conspiración para ocultar un escándalo real. Otra teoría señala a Montague John Dreet, un abogado que se suicidó poco después de los crímenes, considerado por algunos como el candidato perfecto. En años recientes, las investigaciones genéticas pusieron en el centro a Aaron Kosminski, un barbero polaco con historial de problemas mentales que vivía en Whitechapel. Pero las pruebas nunca fueron concluyentes. Más oscuras aún son las teorías masónicas, que plantean que los asesinatos eran rituales diseñados para silenciar a testigos incómodos de secretos de la corona, y que el simbolismo en los cuerpos mutilados tenía significados ocultos. Otros van más allá y sugieren que Jack no era una sola persona, sino varios asesinos operando al mismo tiempo, lo que explicaría la diferencia en algunos de los ataques. Pero ninguna teoría ha logrado cerrar el caso. El monstruo permanece sin rostro. Hoy, más de un siglo después, Jack el Destripador sigue siendo el asesino más famoso del mundo. Su sombra ha inspirado incontables libros, películas, cómics y documentales. Su figura alimenta la fascinación por el mal invisible, por el asesino que se burla de la justicia y permanece intocable en la memoria colectiva. Se ha convertido en un símbolo, el del miedo a lo que no se puede atrapar, a lo que se esconde en la penumbra. Jack el Destripador nunca fue atrapado. Quizás aún camina entre las sombras de Whitechapel, invisible para nosotros, o quizás su identidad yace enterrada bajo siglos de silencio. Pero su sombra sigue viva, recordándonos que a veces el peor monstruo es el que nunca lograremos ver.